Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 14 de noviembre del 2024 y tenemos noticias muy importantes de último minuto. La primera noticia es que sucedió lo inesperado. Hoy Trump nomina a un secretario en gabinete muy importante que va a ser un aliado al gobierno de México. Súper interesante esto, nadie lo vio venir. Vamos a hablar también sobre que hoy Andy López Beltrán vino a Tabasco y finalmente desde aquí, como que arranca, por fin lo escuchamos hablar, por fin habla en un discurso y bueno, hace referencia a los logros que tuvo su papá aquí en Tabasco, donde surgió finalmente la oposición y la opción de la izquierda, aquí cuando menos el de Obrador, el obradorismo, y también vamos a hablar de cómo otro diputado federal, Arturo Ávila, realmente exhibe las monstruosas corruptelas que se están registrando ahorita en el INAI, en donde, bueno, insisten en no desaparecer, pero la verdad es que está difícil de evitar. Y vamos a arrancar. Fíjense que el día de hoy Trump sigue nominando a gente en su gabinete. Y la verdad es que casi todos los que ha nombrado, podemos decir que son de este tipo de halcones neoconservadores y que de una otra manera pues están así viendo cómo van a fregarse a México. Desde el zar de la frontera, el secretario de Estado, desde el secretario de Interior, en fin, todos realmente tienen un ojo puesto en México. Pero hoy pasó algo muy interesante. Hoy hubo un cambio muy extraño porque hoy nombra a un personaje que es fue el sobrino de JFK, de John F. Kennedy, a Robert F. Kennedy, el hijo, por cierto, de Robert F. Kennedy, de Bobby Kennedy, que también fue fiscal, con JFK, que a los dos los mataron. Bueno, pues él es el hijo, el sobrino, pues lo nombra como secretario de salud. Bueno, Nacho, ¿y eso qué tiene que ver con México? ¿Qué tiene que ver el secretario de salud de Estados Unidos con nuestro país? Es que este personaje lo nombran porque tiene ideas realmente que sí son totalmente distintas, radicales y creo que genuinamente de izquierda en cuanto a la cuestión no solo sanitaria, sino de alimentación. Todo eso tiene que ver con el maíz transgénico. Y esta es la alianza inesperada. ¿Por qué? ¿Qué sucede con ese personaje? Repito, él, mucho de lo que ha dicho es que, bueno, lo dicen que es antivacunas, realmente no es antivacunas, pero lo que también ha comentado es que él quiere mejorar la alimentación de los estadounidenses, que es una basura, lo cual es totalmente cierto. Pero pasó algo, tiene rato que está peleando con las grandes empresas alimentarias estadounidenses, pero hace algunos años, Robert F. Kennedy, que es, por cierto, un abogado, ganó un caso histórico contra una de las gigantes de herbicidas que se llama Monsanto. ¿Se acuerdan? Le gana un caso por $290 millones en contra del herbicida Roundup, que es muy popular en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este herbicida le ocasionó a su cliente cáncer. Y todo esto es importante. A ver, este fue un abogado que pelea contra Monsanto por el caso del herbicida, porque al cliente le dio cáncer. Pero ¿por qué esto es importante para nuestro país? Porque este herbicida Roundup es el famoso glifosato. Es el nombre comercial del glifosato, que precisamente es muy importante este glifosato para el cultivo del maíz transgénico en Estados Unidos. Y es que allá en Estados Unidos no se hace la diferencia como en México del maíz transgénico al no transgénico. Es más, el 90 y tantos por ciento de los cultivos en Estados Unidos es de maíz transgénico. Y utilizan el Roundup, el herbicida, precisamente como principal insumo o principal fertilizante, bueno, herbicida, para quitar la maleza. Porque si no fuera un maíz transgénico, no podría soportar este herbicida. Está hecho el maíz transgénico para soportar el glifosato. O sea, las dos coexisten. ¿Por qué el maíz transgénico es cancerígeno? No por el maíz como tal, sino porque utilizan este herbicida. Ese es el riesgo. No es el maíz, sino el herbicida. Y entonces ese señor Robert F. Kennedy ganó una demanda por $290 millones. Y ahora, pues lo que supongo que va a hacer, y es que también están realmente temblando,
las grandes empresas alimentarias estadounidenses, pues quiere hacer una enorme revolución alimentaria, y entre esas podría ser que precisamente desaparezca el glifosato y por lo tanto el maíz transgénico. Si ya ganó. Él, fíjense, como lo hace México. México se queja con Estados Unidos de que el maíz transgénico es cancerígeno. Lo ha comentado, ese fue el tema de la disputa del TEMEC. Dicen los gringos, no, ¿dónde están los estudios? Bueno, ahora sucede que el secretario de Salud de Estados Unidos, el futuro, tiene sus estudios y está de acuerdo porque ganó demandas. Claro, también pasa algo. No es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Y no es lo mismo Estados Unidos que en México. Entonces, también puede decir, bueno, sí, aquí en Estados Unidos no vamos a comer maíz transgénico, expórtenlo y que lo importen los mexicanos. ¿Eso podría suceder? Sí, podría suceder. No podemos descartarlos. Así después son los americanos. De todos modos, aún así, no va a poder negar este señor sus propios estudios y sus propios casos en contra del maíz transgénico, en particular el glifosato. No lo va a poder negar. Ahí está. Ese es interesantísimo esto que pasó hoy. En otro tema, hoy en Tabasco llegó aquí al ranchito los dirigentes nacionales de Morena, Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán. Y por primera vez escucho yo a Andy López Beltrán dar un discurso. En este momento finalmente abre y recuerda pues el paso de su papá Andrés Manuel López Obrador como líder de opositor aquí en Tabasco. ¿Cómo me voy a olvidar del fraude de 1994 y de las protestas contra Roberto Madrazo en esta ciudad? ¿Cómo me voy a olvidar de que este fue el pueblo que impulsó a Andrés Manuel López Obrador para ser presidente de aquel extinto partido político? ¿Cómo me voy a olvidar de que acá enfrente, en la explanada municipal de Villahermosa, este fue el pueblo que autorizó a Andrés Manuel López Obrador y respaldó a Andrés Manuel López Obrador para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000? No se me va a olvidar tampoco que en el año 2005, ante el desafuero, Manuel López Obrador, de aquí también fueron a protestar contra esa injusticia. Y por supuesto, no se nos puede olvidar que en este pueblo de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República en 2006, en 2012 y en el 2018. Y miren, ahí está Andy. Y es interesante que esté aquí en Tabasco porque yo, mi percepción, mi apuesta es que Andy López Beltrán va a acabar como candidato a la gubernatura de Tabasco. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Y bueno, por eso aquí, bueno, finalmente empieza con estos discursos, hablando sobre Tabasco. También habla Andy López Beltrán sobre su papá. Ayer fue su cumpleaños, fueron a ver a los hijos a Palenque. Esto fue lo que dijo. Decirles que vengo muy contento porque ayer fue cumpleaños de mi papá, de Andrés Manuel López Obrador. Ayer estuve con él y me dio mucho gusto verlo pleno, verlo contento, verlo sano, pero sobre todo verlo lleno de fuerzas y de esperanza hacia adelante. Muchas gracias, compañeras y compañeros. También, por cierto, su otro hijo, José Ramón López Beltrán, igual lo comentó, que igual vio a su papá y lo comentó esto en la red social X. Bueno, en otro tema, fíjense que el día de hoy se está realizando este video de Arturo Ávila, es un diputado federal por Aguascalientes, pero es un muy buen vocero, donde exhibe al INAI, las corruptelas del INAI, como todo este tema de autonomía del INAI es pura espejismos, porque de entrada los propios comisionados del INAI acaban en el PRI, en el PAN, y bueno, donde dicen, ¿dónde está la autonomía? ¿Dónde está la independencia? Es interesante, vamos a escucharlo.
La realidad es que no desaparecen estos órganos. Se integran a otras dependencias, ¿verdad? Se integran a otras dependencias, conservan evidentemente todas las actividades que venían realizando y van a fortalecer la institucionalidad. Algo que pasaba, por ejemplo, del INAI. Ellos decían que era autónomo, pero cuando el primer presidente del IFAI renunció en su momento a ese instituto, ¿cómo crees que lo premiaron? Como diputado plurinominal, ni más ni menos que del PRI. Y después también tuvimos una consejera de ese mismo instituto que, saliendo del instituto, la convirtieron en diputada del PAN. También vimos contratos de Xóchitl Gálvez por casi 8 millones de pesos. Yo creo que el momento que está planteando la profundización de la cuarta transformación tiene que ver con fortalecer las instituciones desde el Ejecutivo. Claro. Porque de autónomos, Blanca, la verdad, aquí entre tú y yo no tenían absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con estos recursos que se destinaban a estos organismos autónomos? ¿A dónde se van a ir? Tenemos calculado que va a haber un ahorro significativo, incluso que pueden rebasar el 20% del gasto corriente que ejercían estos institutos. Con la reestructuración que estamos haciendo, el recurso se va a las secretarías que se van a encargar de estos aspectos que son fundamentales, entre ellas algunas nuevas secretarías, como la que se va a encargar de la DIGI. Y por cierto, estos ahorros se irán a seguir fortaleciendo la política de bienestar de nuestro país. La otra semana está pactado el miércoles que en la Cámara de Diputados se apruebe ya por fin la desaparición de los órganos autónomos. Evidentemente el INAI es importante, pero no es el único. Porque ya también fueron aprobadas las leyes secundarias, por cierto, donde precisamente están la atracción de los órganos autónomos. O sea, no hay vuelta detrás, no se va a echar para atrás en la desaparición de los órganos autónomos. Esto lo digo porque después que Monreal atrasó el tema, y lo atrasó por el paquete económico, que quede claro. Ya están diciendo, ya se echaron para atrás. No, la verdad es que no se van a echar para atrás. Ya al final es que hay otras cosas aprobadas en donde precisamente establecen esas nuevas leyes y pues ya dan como se están adelantando a esto. No se van a echar para atrás. Y la verdad es que efectivamente los órganos autónomos pues no sirven para nada. O sea, ni el FT, ni la COFESE, ni el INAI realmente tienen algo. Quiero ver una cosa que dijo el INAI. Wow, no, la verdad es que sin el INAI esto no lo hubiéramos sabido. No conozco ningún ejemplo. O del IFT. Gracias al IFT esto pasó con las telecomunicaciones. No conozco. Ahí sigue Telcel y sigue Televisa. Ahora, de la COFESE. Afortunadamente la COFESE hizo lo siguiente. No conozco dónde termina esta oración. ¿Qué es lo que hizo la COFESE? Sepa. No se diga, hay un órgano autónomo de educación, de mejora educativa. ¿Qué hicieron los liberales? Quieren privatizar la educación. Y ahora al contrario, se van a dar becas a todos los estudiantes de nivel básico. Entonces, no hay nada. Además dicen, pero es que Estados Unidos se va a enojar y el TEMEC también. Y yo digo, a ver. En Estados Unidos, ¿cuál es el INAI? No hay INAI. En Estados Unidos, la transparencia, no hay un órgano autónomo. Allá hay autonomía de las agencias estadounidenses, que son otro concepto de autonomía, pero tampoco son totalmente autónomas, ¿no? O sea, ahí finalmente Trump los puede correr, o el presidente de Estados Unidos puede correr a los directores del FBI y de la CIA. Está en su poder hacerlo. Nada más que no lo quieren hacer porque no se quiere pelear después con ciertas comunidades y lobbies. Bueno, eso es otra cosa distinta. Pero no hay ese tipo de autonomía que sí existe aquí en México. Entonces tampoco de qué se van a quejar. Bueno, sí, que se van a quejar, siempre se quejan. Pero no hay cómo sostenerlo a la hora de sentarse en la mesa y revisar el TEMEC. Ahí donde dicen el TEMEC, a ver, el TEMEC debe haber el INAI. No dice en lo absoluto. Y bien dice, finalmente no va a desaparecer el INAI como tal. La estructura. ¿Y qué va a pasar con la Plataforma Nacional de Transparencia? Hay que medio funciona. Sí, no funciona bien, pero ahí está. Pues nada, iba a seguir. Va a seguir, pero ya no lo va a llevar el INAI, ahora va a llegar la función pública, que se va a convertir en una nueva secretaría, una secretaría anticorrupción, y ahí va a estar. Pero va a continuar y se va a mejorar, y eso sí, se van a quitar, obviamente, privilegios, se van a quitar, van a un montón de ahorros, obviamente se van a las cuestiones de duplicidades, o sea, ahí va a haber 20, 30%, es más, yo veo 20% es muy poco. Fácilmente se van a ahorrar un 50% sin correr a nadie, ¿no? Es lo que yo creo. En fin. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.